Amable. Hoy viernes 16 de septiembre de 2022. Presentamos un cordial saludo, como todos los días, a las personas que nos acompañan en vivo en esta sala Zoom y a quienes nos acompañan en el salón virtual de Facebook y obviamente a quienes nos verán más tarde en nuestras redes sociales y en nuestra página web, canal de YouTube, etcétera. Y naturalmente a quienes reenvían permanentemente a sus contactos estos videos para que se hagan virales. Tenemos para el día de hoy el episodio número 197 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto hemos seleccionado hacer un análisis geopolítico, estratégico, histórico, político y de contexto del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del municipio de Venadillo, Tolima, en mayo de 2002. Ya han pasado 20 años y 3 meses de este ataque criminal. Y como suele suceder con las poblaciones muy productivas en el campo agrícola o en el campo minero, para Colombia, sus habitantes han soportado durante muchos años la presencia terrorista de las FARC y sin embargo, tras la firma del pacto FARC-Santos, han sido manipuladas las historias por parte de los criminales de la guerrilla y de los historiadores, entre comillas, que han escrito a favor de los delincuentes o lo que es peor, una comisión financiada y sufragada con dineros del erario colombiano que terminó por legitimar a los terroristas y presentarlos como si fueran unas víctimas de todas estas atrocidades y no los causantes de las mismas. Pues iniciemos hoy con este ejercicio académico que nos dejará una serie de reflexiones y enseñanzas, porque es otro de los tantos municipios agredidos por las incursiones criminales y como lo vamos a ver hoy en cifras, realmente es aterrador esto y es increíble que el señor de Rux, con esas cifras tan impactantes, haya ignorado completamente la verdad y haya presentado una versión que no tiene nada que ver con lo ocurrido durante la agresión armada del Partido Comunista y sus brazos, FARC, EPL, ELN, RP, etcétera, contra Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy, viernes 16 de septiembre de 2022, examinaremos otro fenómeno complejo de violencia multiforme sucedido en la subregión norte del departamento del Tolima, convertida en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC, el ELN y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal sistema de violencias contra el campesinado en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del asediado municipio de Venadillo, Tolima, en esta estratégica zona de la Cordillera Central, con proyección geopolítica al Valle del Magdalena y la Cordillera Oriental? Muchas gracias, mi coronel. Bastante estratégica la proyección geopolítica de ese municipio, bastante importante, como vamos a verlo a continuación. Lo hemos reiterado, el departamento del Tolima queda en todo el centro del país, un poco cargado al occidente y en particular al occidente del departamento de Cundinamarca y del distrito capital. Eso lo muestra el mapa, aquí lo vemos mejor. Esta entrada terrestre es el departamento de Cundinamarca y todo este límite entre Cundinamarca y el Tolima es el Río Grande de la Magdalena. Aquí lo vemos mejor. Ahí está. Y vemos que el Río Grande de la Magdalena fracciona
en dos partes el departamento del Tolima y que al occidente del río Grande de la Magdalena hay un gran valle, que es el Valle del Alto Magdalena, obvio al oriente también, y que al occidente llega contra las estribaciones orientales de la cordillera central y que al occidente este valle grande del río de la Magdalena o del río Grande de la Magdalena llega al occidente de la cordillera oriental. Y al mirar el mapa vemos que Venadillo está en la zona o la subregión norte del departamento del Tolima y limita con la zona de lo que se llaman los Nevados y hacia el centro prácticamente limita con el área o con la zona metropolitana o la zona de la subregión que abarca a Ibagué, que es el municipio casi más grande de toda la zona, que prácticamente, como lo hemos visto, es el municipio que está uniendo las dos cordilleras y el río Grande de la Magdalena, solo porque aquí se le atraviesa el municipio del Espinal, no lo llega. Pero ese no es solamente el punto importante. El punto importante es que este municipio nace, como lo vemos aquí, donde termina la cordillera central, es decir, que viene en descenso hacia el Valle Grande de la Magdalena o el Valle del Río Grande de la Magdalena y tiene un punto de unión entre el centro del Tolima, el norte del Tolima y la región de los Nevados. ¿Y qué otra característica tiene? Pues que al desplazarse hacia el occidente se encuentra con Santa Isabel, con Anzoátegui, que son dos municipios muy conocidos en el norte del Tolima, en la región de los Nevados, pero no solamente por su nombre, sino porque infortunadamente durante las épocas de la violencia tripartidista tuvieron mucha connotación o fueron tristemente célebres por la presencia de grupos delincuentes. Es más, si recordamos los inicios de nuestros programas eh, de la memoria histórica, aquí en el área de Venadillo, el Batallón Colombia eliminó a varios terroristas o a varios delincuentes de esos de la violencia tripartidista eh, que fueron muy famosos y que causaron renombre por su crueldad en todo el norte del Tolima. Entonces, vemos que históricamente ha estado influido por la presencia de grupos violentos, habida cuenta de su característica geográfica y geopolítica y topográfica. Reitero, hacia el occidente ya es montaña y llega inclusive a la zona de Páramo, a la zona de los Nevados, sobre todo el lomo de la cordillera central. Y por ahí pues se movieron muchísimo los delincuentes de todas las pelambres. Además porque por la cordillera no es muy lejos ni de Ibagué, ni de otro corregimiento muy conocido por sus acciones criminales de los delincuentes, que es el Toche, o Cajamarca, que es el punto de paso para cruzar la cordillera y entrar al Quindío. Y si es al norte, pues también cruzando esa cordillera por el Nevado del Ruiz, el Nevado de Santa Isabel, se llega a los departamentos de Quindío, Risaralda. Y más al noroccidente, pues cruzando la cordillera está en el departamento de Caldas. Ahora, si baja por la cordillera y cruza el río Magdalena, está en Cundinamarca. Y pues para un citadino son terrenos muy largos, pero para un campesino o un guerrillero son terrenos normales para moverse por entre el monte y ganar espacio o hacer su actividad delictiva en el caso de los guerrilleros. De esa forma, este municipio ha sido afectado por la presencia de grupos armados durante mucho tiempo. Ahora mirando sus características, como toda nuestra geografía, lo vemos hermosa, con unos sitios espectaculares para hacer balnearios, en especial al occidente del municipio, donde vienen descendiendo las aguas de la cordillera central, la temperatura es agradable y son unos bañaderos espectaculares donde la gente todavía hace algo que es muy nuestro, pero que además es muy agradable, que son los famosos paseos de olla o ir a baño al río, ya con balnearios donde existe
la venta de comida y la venta de eh, bebidas, refrescos, y las personas hacen unos paseos muy agradables en esas zonas. Vemos que el municipio está construido sobre el Valle del Magdalena realmente, y al fondo se alcanza a ver las primeras estribaciones de la cordillera, y mucho más al fondo se ve cómo por la altura que va formando la cordillera se van convirtiendo las nubes en densas y con escasa visibilidad hacia allá. De allá para acá la visibilidad es mejor por razones obvias. Vemos que su zona rural, en la zona montañosa, en el área montañosa, la tierra es muy deleznable, todavía la vegetación es muy primaria, y si ya se ha producido la construcción de carreteables o el descapotamiento del terreno para ganadería o siembra, como lo vemos aquí en esta zona, es muy común que ocurran los deslizamientos porque hay poca roca y mucho limo en el suelo. Es una zona que todavía parece que le falta evolución de la geología. Entonces vemos que ha sido también afectada por la deforestación, en particular para los cultivos y para la ganadería, lo cual incide en estos deslizamientos de tierra. Un municipio de muchas características eh, y de mucha historia en cuanto a la acción de los grupos armados. Esa sería como una descripción general de lo que significa la geopolítica y la geografía y la geoestrategia de este municipio, coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes de la sangrienta incursión de las FARC contra los habitantes de Venadillo hacia el año 2002, en otro episodio dantesco de los permanentes crímenes de este grupo narcoterrorista contra los colombianos? Bueno, aquí pues por ser un municipio de una zona tan apetecida por los grupos delictivos, ya que le permite ese flujo entre 5 departamentos en una zona específica, y porque además es cafetero en alguna parte, que fue una de las razones de la violencia de los años 50 y 60, y también porque allí hay alguna forma de minería, en particular de bareque e ilegal. eh, Sus antecedentes de conflictos pues van desde el mismo nacimiento del municipio, de la misma colonización, pero no nos extenderemos hasta allá porque es muy largo, pero sí podemos referenciar este fenómeno de violencia a partir de los choques tripartidistas de los años 50 al 66, más o menos 16, 17 años de violencia que se exacerbaron con la disculpa de la muerte de Gaitán, como lo fueron haciendo los comunistas y los liberales y los conservadores, que tampoco se quedaban quietos, matándose entre todos en esa región. Es un fenómeno que ya hemos analizado largo aquí y que no lo vamos a entrar en detalle hoy. Pero a partir del 66, 65, 64, más o menos de mitad de la década de los 60, cuando el gobierno nacional hizo a un lado el plan Lazo que le había dado éxito en el sur del Tolima, y se olvidó de eso, y ya vino el gobierno de Lleras y los demás, y dejaron el plan Lazo como un recuerdo y no como una acción permanente, pensando en que los militares se iban a tomar el poder y los iban a desplagar a los políticos. Entonces, el Tolima completo, de norte a sur y de oriente a occidente, se convirtió en un laboratorio de guerra del Partido Comunista, y las FARC se fueron multiplicando exponencialmente, matemáticamente, geométricamente, en los 4 puntos cardinales y el centro del Tolima, del departamento. Esa guerra pues la tenemos hasta el día de hoy, y uno de sus efectos es el ataque contra el municipio de Venadillo o contra los otros municipios de la zona, porque todos han sido afectados por esa acción. Como es obvio de suponer, en la medida que fueron creciendo las FARC, pues se me quedó FARC, en la región, pues las acciones criminales crecieron, ¿no? Los secuestros, las extorsiones, los asesinatos, los robos de fincas, el tráfico de narcóticos,
la presión contra los campesinos para que se unieran a las estructuras clandestinas de las FARC, la propaganda, el reclutamiento de niños, el plan pistola, todo eso se fue desarrollando parejo en todo el país y obviamente una región o un sitio o un municipio con esos antecedentes de violencia tripartidista no iba a ser la excepción sino la regla de eso. Igual que en todos los municipios de Colombia donde había presencia de las FARC muy fuerte, los rumores para la época del 98 al 2002, es decir, de la administración Pastrana, mientras se hablaba en el Caguán, en todos esos municipios el rumor era permanente y era como una maldición ya compartida por todo el mundo. No, pues ahora falta que se tomen este municipio. No demorarán en tomarse este municipio. Aquí van a venir porque si ya estuvieron en tal parte. Y efectivamente, en el Tolima, por esa región de los Nevados y del norte, fueron blanco de ataques terroristas. Varios municipios que ya hemos visto algunos. Y desde luego, los habitantes de Venadillo sabían que tarde o temprano también iban a ser blanco de un ataque porque la guerrilla estaba alebrestada porque no había suficiente fuerza pie de fuerza para contrarrestar todos estos ataques, porque la policía era como un bocado apetecido, y además porque el plan de las FARC era atacar la policía en todos los municipios para hacer que la retiraran e ir ganando el espacio. Y como ya vimos en Dolores y en otros municipios del Tolima, al sur de este departamento, finalmente las FARC terminaron gobernando por 2 o 3 años, mientras el nuevo gobierno del año 2012 en adelante reorganizó la situación, reforzó la policía, la actualizó en armamento y en entrenamiento y la volvió a llevar a varios municipios que durante el gobierno anterior se han retirado las tropas, las fuerzas de policía. Para esa época en la región apareció otro grupo del cual tenemos que hablar más adelante, que es el ERP y algo del ERG que fue más del Chocó, pero también se murió por allí. Las FARC muy activas en la época del Caguán para presionar que les entregaran el país, y el ELN, que al lado de ellos también creció en coordinaciones que se veían más evidentes en la autopista Medellín-Bogotá, pero que se extendieron a varias zonas donde había frentes del ELN y la FARC moviéndose en la misma región. Y aquí, en esta zona, se vieron coordinaciones directas entre FARC, ELN y ERP. Y las coordinaciones ELN-ERP eran porque el ERP es una de las tantas consecuencias de esas múltiples bifurcaciones, trifurcaciones que ha tenido el EPL, pasándose de un lado a otro. Y como lo vimos al principio también de estos conversatorios, el EPL es como la línea espiral del crecimiento de los demás grupos terroristas, inclusive el M-19. Por la época, ya lo mencionamos, lo tocamos tangencialmente, pero aquí lo puntualizamos mejor, el Partido Comunista Clandestino que acababa de ser articulado o normatizado, entre comillas, por las FARC en el Caguán, al tiempo con el movimiento bolivariano clandestino, del cual le hicieron un despliegue que solamente un gobernante débil como el señor Andrés Pastrana soporta semejante barbaridad, que fue que las FARC concentraron más o menos 2.000 terroristas en San Vicente del Caguán, nada menos, uno de los municipios más grandes del sur del país y más importantes, que Pastrana les despejó y hasta les entregó la sede de un batallón, y reunieron 2.000 terroristas armados con fusiles y con uniformes camuflados nuevos, y se subieron a una tarima Tiro Fijo, el Mono Jojoy, Iván Márquez, Timochenko, todos los bandidos de la FARC que ahora son senadores y los que ya murieron del secretariado. Y se subieron a la tarima y se echaron unos discursos veintejulieros y denunciaron el país, que formalmente quedaba estructurado un grupo que venían trabajando durante muchos años, que era el Movimiento Bolivariano Clandestino, con el cual iban a trabajar abiertamente dentro de la comunidad, con unos grupos que eran de las FARC, pero que no decían que eran de las FARC, y con otros que sí decían que eran de las FARC,
por medio del apoyo de las milicias bolivarianas. Eso así de aberrante lo hicieron, y el municipio de Venadillo era uno de los que estaba en la mira, ya que había estructuras organizadas de esas tres líneas de acción: Partido Comunista, Movimiento Bolivariano y milicias bolivarianas a sus alrededores. Y también, pues los diálogos del Caguán, hacía 3 años que habían comenzado cuando ocurrió esto, se habían roto por los crímenes que cometieron las FARC al principio del año. Acababa de ser secuestrada en el Caguán la señora Iris Betancourt, y el país estaba en una zozobra muy parecida, infortunadamente, a la que está generando el señor Petro ahora, con los anuncios de las expropiaciones, así no la llame expropiaciones, las insensateces que dice la señora de Minas, las ridiculeces que dice el ministro de Justicia, el trabajo de la propaganda comunista del ministro de Educación y la ministra de Cultura, que en el momento de Pastrana no eran con ese mismo enfoque, pero sí iban generando la misma incertidumbre. Y esa incertidumbre se materializó en que, como las fuerzas militares y la policía estaban maniatadas porque no podían entrar al Caguán, porque no tenían suficientes medios para combatir, la población civil le dio carta blanca a otro grupo de criminales que iban en ascenso, financiados por el narcotráfico, que eran los mal llamados paramilitares o AUC. Y eso llegaron al norte del Tolima y la zona de los Nevados, y también causaron terror, igual que lo veíamos ayer en el Cauca, en Arauca, en Antioquia, en Santander, aquí mismo en Cundinamarca, porque la teoría muy sencilla de los vasos comunicantes es que si un espacio se desocupa, otro líquido u otro elemento viene y lo ocupa, que es como una ley natural de la vida. Entonces, eso también llegó allá, esa forma de violencia, para afectar más a una población que históricamente abuelos, bisabuelos, hijos y nietos la tenían en el ADN por lo que contaban de la época de los 50 y los 60, luego con las FARC haciendo daños y ahora con la llegada de estos otros bandidos que, reitero, eran más criminales que los otros, porque en su mayoría eran ex guerrilleros que ahora sí recibían una paga por cometer delitos, y entonces sabían quiénes eran los que les habían ayudado o los que los podían delatar, y más rápidamente actuaban con ellos, contra ellos. Por eso, si ustedes revisan toda la temática de lo que se habló en el Caguán y lo que se habló en Cuba, las FARC siempre ponen por delante que les eliminen los grupos paramilitares, pero no porque esos grupos sean ideológicamente un riesgo para su proyecto político. No, eso no les importa. Lo que les importa es que, como los conocen, como son de ellos mismos, como son igual o peor de bandidos que ellos, entonces es que el Estado los combata para que ellos no tengan quien les haga contrapeso. Y si revisan el ELN ahora, que está jugando y manipulando la reiniciación de diálogos con el señor Petro, están poniendo como punto básico que se regrese a donde quedó la agenda en Quito, y uno de los puntos claves de esa agenda en Quito era ese: que el Estado se comprometa a combatir frontalmente a los mal llamados paramilitares. Pero ya entendemos qué es lo que buscan. No es que los combata porque le hacen daño a la población civil o porque son un riesgo para su ideología, es porque son los únicos que los conocen y que son sin compasión para actuar igual que ellos, y pues obvio, entre bandidos tienen que eliminarse de alguna manera. Esos son los antecedentes generales, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Qué cifras estadísticas de acciones criminales de las FARC, denominadas incursiones a municipios, para el lapso de 1965 a 2013, maneja el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Industriales Internacionales, de la Universidad Nacional y el Centro Nacional de Memoria Histórica? Bueno, mi coronel, aquí es donde no se entiende, o sí se entiende, de acuerdo con uno lo mire, y además es una vergüenza histórica para el país, que cuantificados, sistematizados, relacionados uno por uno,
Entre 1965 y 2013, en un estudio que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica anterior al actual, o sea, durante el gobierno de Santos, y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, entre el ELN, el EPL y el ELN en conjunto, el EPL solo, las FARC, las FARC y el ELN en conjunto, las FARC, ELN, EPL en conjunto y las FARC con el EPL, ya muy puntualizado y en un seguimiento estadístico impresionante, causaron 1.751 incursiones contra los municipios colombianos, algunas con lo que llaman las tomas guerrilleras, otras con plan pistoleo, otras con ataques directos contra la Policía Nacional, otras para secuestrar a varias personas, otras para colocar explosivos en sitios donde no les pagaban el gramaje o perdón, la cuota extorsiva, otras para destruir eh, el sistema de comunicaciones, otras para asaltar la caja agraria, o algunas en un solo paquete hicieron, en un solo acto cometieron varias o todas de esas. Pero la cifra realmente es vergonzosa, aterradora. 1.751 acciones criminales contra los municipios. ¿Y por qué nos detenemos aquí y por qué presentamos esta ayuda? Porque son dos entidades que en apariencia son muy serias para los investigadores de izquierda, porque son casi siempre integradas por gente de izquierda, y sin embargo ellos las cuantificaron, las sistematizaron, las presentan. Y el señor de Ruc, pero ni por imaginación nombra esto en su informe final. Para cualquier lego en la materia, diría, bueno, si hasta el 2013 iban 1.751, quiere decir que a 2021, cuando el señor termina y haciendo una regla de tres simple, se aumentó por lo menos en 500 más, o sea, en 2.200, 2.300 acciones terroristas de las FARC y el ELN, todos estos delincuentes contra los habitantes. Ahora, si se mira el mapa, ahí sí es cierto que da más vergüenza, porque es toda la zona andina, toda la zona poblada, toda la zona industrial, toda la zona de mayor desarrollo en el país, la que más acciones criminales ha tenido de parte de la guerrilla. Y si vemos el punto de color púrpura, está en todo lo que se llamaría la Colombia del futuro, o sea, el Meta, el Bichada, Casanare, Guainía, Guaviare, Amazonas, como su propiedad privada para cometer este tipo de acciones. Entonces nos escandaliza, por ejemplo, el asalto terrorista o los múltiples, porque fueron muchos contra Miraflores Guaviare. Pero más nos debe aterrar que todos los departamentos de la cordillera, de la zona andina, donde esté el desarrollo agrícola, minero, industrial, comercial y financiero del país, fueron un blanco predilecto. Y al ver aquí, ya por departamentos, pues el departamento de Antioquia es uno de los que mayor número de este tipo de acciones criminales padeció entre el 65 y el 13. Y repito, faltan las del 14 al 21, 7, 8 años también de acciones criminales que no están relacionadas. Y el que más, como lo veíamos ayer, había sufrido hasta este momento, y obviamente con lo que pasó después sube más, es el departamento del Cauca. Y otros que la han sufrido bastante, tenemos aquí a Nariño, que pasa casi desapercibido por lo que su situación geográfica y sus municipios son muy alejados, y que si revisamos estadísticas y noticias de medios de comunicación haciendo apenas, como dicen, un googleo, sin entrar ya en profundidad para ir a los sitios ni nada, pues seguramente este departamento sube muchísimo, porque a partir de la firma del Pacto Farsantos es mucho la sangre que ha corrido en el occidente de Nariño y el sur de Nariño por cuenta de las FARC y los demás carteles del narcotráfico ligados con ellos. Y muy cerca estaban el departamento de Santander, que también hemos visto varios actos criminales, el del Tolima, que llevaba 83 para la época, que eran muchos, Cundinamarca no se quedaba muy lejos con 79 y Caquetá con 70. Y uno se pregunta, pero si en Caquetá es como el epicentro de la guerrilla, ¿por qué
no había tanta destrucción? Pues la respuesta es sencilla, porque estaban solamente las FARC por primera medida, porque su ubicación es al oriente del departamento donde solamente hay combate con la fuerza pública y porque los ataques que han hecho las FARC lo han cometido contra la zona de la cordillera en el Caquetá. Por eso siempre se dice que las estadísticas no lo dicen todo, pero dicen mucho, pero los gráficos estadísticos hablan y no es sino tener una visión un poco amplia de un tema y un solo gráfico describe las cosas como son y lo lleva a uno a sacar conclusiones que son las que se esperarían de un informe de la Comisión de la Verdad. Bueno, en cuanto a asaltos terroristas, las FARC hicieron esto, en tal parte lo enfocaron más. Y uno diría, ese sí es un estudio serio, porque muestra. Repito, aquí no están los combates, ni las emboscadas, ni los asesinatos de policías, ni de soldados. Aquí están solamente las acciones contra los poblados y desde luego contra la población civil graficadas. Este mapa lo deberían estudiar actualizado todos los años, claro, no con los 1751 del 13, sino la fecha que va. Los jóvenes de primaria, secundaria, universitarios y de posgrado en los colegios, universidades y escuelas, para estar siempre con la mente fresca de lo que ha significado el narcoterrorismo comunista contra Colombia. No es que nos den la vuelta, que fue que los ricos, que es que los paramilitares también hicieron, no. Es que ellos son consecuencia de los otros y aquí lo que vemos graficada es la acción sistemática de una ideología comunista armada contra Colombia, contra los pobladores y contra la zona donde está el desarrollo nacional. Lo demás es método de enmascarar y de justificar. Y la responsabilidad aquí debía estar. Presidente de tal época, este señor le hicieron tantos y gobernador de tal departamento de tal época, tantos. En esa misma época se perdió tanto dinero para la salud, se perdió tanto dinero para la niñez. Eso sería un informe de la verdad del conflicto, pero no darle la vuelta, taparle la responsabilidad a los políticos, esconder la responsabilidad del Partido Comunista, eh, esconder la responsabilidad de la juventud comunista y simplemente decir es que el Estado en su conjunto, en especial las fuerzas militares, ¿no?, y la policía, porque ahí termina centrándose la responsabilidad del Estado, son los causantes de que esto se hubiera desarrollado. Y todos estos hechos, sí ocurrieron muchos hechos graves, pero es que eso es culpa de las violaciones a los derechos humanos y la respuesta campesina. Pero como vemos los gráficos, que no los elaboramos nosotros, sino que los elaboran otras instituciones, inclusive de izquierda, muestran otras realidades que inmediatamente se ocultan para poder justificar la millonada que va a gastar el señor Petro en su cuento de la paz total y darle la vuelta al asunto, exculpar a los responsables y seguir conjugando el verbo mentir. Bueno, esa es una descripción general, mi coronel, que nos debe poner a pensar a todos en este ejercicio académico del día de hoy para llegar a lo de Venadillo, que apenas es uno de los punticos que están dentro de esta estadística. Y el informe de la verdad entonces convirtió en culpables a las Fuerzas Armadas del ataque a la población y el asesinato de sus gentes. Mi coronel, ¿cómo describió la Radio Nacional de Colombia la permanente agresión terrorista de las FARC contra los habitantes de Venadillo en nota periodística titulada Venadillo y la guerra y las heridas que sanan al norte del Tolima? Bueno, mi coronel, la Radio Nacional es de los colombianos, ¿no? Y se supone que es un órgano de una difusión muy transparente, además que es financiada por el Estado. Resulta que cuando salió el gobierno Santos dejó montada todo un equipo de propaganda a favor de las FARC en la Radio Nacional, que es aterrador cómo ahí van construyendo una memoria histórica también, audiovisual de la historia del país, valga la redundancia de memoria histórica y memoria, que nunca se le puso cuidado y se le advirtió varias veces al Centro Democrático y a Duque, que era el nuevo presidente. Pero con la pandemia eso pasó a segundo plano y si uno escucha los archivos radiofónicos de esta emisora,
parece que fuera una emisora más de las que le concedieron a las FARC en el Pacto de La Habana. Y el señor Darío Fernando Patiño, que era el director, no sé si todavía esté ahí, me imagino que con Petro quedó ratificado, se dedicó con unos periodistas era a deslegitimar a las fuerzas militares y de policía y a legitimar a las FARC. Y por alguna circunstancia ponía uno la emisora y escuchaba siempre era la agresión de las fuerzas militares, los actores del conflicto y nombraban de primero a las fuerzas militares periodistas pagados por los colombianos y por los... Y uno de los analistas predilectos de esta emisora era el señor Alfredo Molano, que eso era más o menos como colocar a el señor Garavito a supervisar los procesos de protección de los niños en el bienestar familiar. Entonces, publicaron una serie de reportajes, entre esos estos, en lo único que son sensatos es en decir que en un periodo que sistematizan ahí, hubo 1.397 víctimas registradas en en una entidad que se llama el Registro Único de Víctimas, con las cuales el gobierno nacional pretendió centralizar los números eh, de, de las muertes y los atentados y las personas que sufrieron daños por el conflicto. Pero esto con el fin de formar unas zonas especiales con unos apoyos especiales del Estado para quienes fueron epicentro de víctimas. Y obviamente esto estaba infiltrado por la izquierda para no favorecer a las víctimas, sino para coger los recursos y utilizarlos en otros cuentos rarísimos. Y es que no es de ahora, es de siempre. Por allá en el año 91, 92 estuvimos con el general Harold Bedoya Pizarro recorriendo el sur de Bolívar y nos encontramos a un sacerdote que pertenecía a una comunidad alemana y me acuerdo que el general Bedoya le preguntó, padre, ¿y usted es de la teología de la liberación o no? Y el tipo muy hábil se salió por las ramas y le contó y le dijo que le había llegado una buena partida de Europa para apoyo a la comunidad. Entonces le dijo el general Bedoya, bueno, yo tengo un batallón de ingenieros en Bucaramanga, se lo puedo mandar aquí para que hagan unas construcciones. Y el tipo le contestó tranquilamente con el concejal y un alcalde de esos, del pueblo que estaba ahí. Yo no, no, general, ya nosotros tenemos la destinación de todo ese presupuesto para la reconstrucción, para lo que vamos a hacer aquí. Entonces el general Bedoya dijo, pues no olviden, yo tengo el batallón de ingenieros y les puedo ayudar aquí para que construyan vías o mejoren vías o alguna escuela y se hacen los contratos interadministrativos, que eso lo firma la Dirección de Ingenieros de Bogotá, y hacemos todo el proceso. Y le contestó el cura, dijo, no, 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 general, es que usted no me ha entendido. Todo esto lo tenemos ya invertido en lo que se llama la aclimatación de la paz y vamos a traer a no sé quién y vendrá el doctor no sé quién y vamos a hablar de cómo se organiza la sociedad para la paz y la paz y la paz. Entonces había un poco de ONGs y de gente metida ahí, era elaborando informes baratos y sesgados de la historia contada por ellos y así enmascararon y gastaron un montón de plata que le llegó de Europa cuando todavía no existía la Unión Europea, sino que era de la Comisión Económica Europea. Entonces aquí vemos que en este informe la Radio Nacional eh, muy hábilmente pues coloca algunas descripciones de quienes estuvieron eh, y trata de lavarle la cara a las FARC. Vemos aquí que sí mencionan lo del asalto y así por encima que fue que pasó por aquí, pero inmediatamente nombran que fueron las autodefensas las que llegaron y por último dicen que fue el ERP. Y como el ERP ya se desmovilizó, entonces vuelve y nombra que son los paramilitares del bloque Tolima, que no sé qué. Y es increíble que una emisora del Estado se preste para eso y por eso queríamos resaltar, pero no es la emisora como tal, son periodistas que están ubicados allí y que lo hacen o por esnovismo para aparecer como los que pueden, porque es que claro, es más fácil atacar al Estado, ¿no? Ir y cuestionar y decir porque no le va a pasar nada. En cambio, si publican lo de las FARC, pueden tener problemas. O lo otro es echarle la culpa al ERP y a las AUC que ya no existen, y es más fácil hacer eso que decir que fueron las FARC.
Esa es otra de las guerras que ha perdido Colombia, no el Estado, sino Colombia, porque quienes integran la dirección del Estado o andan en otro paseo, o les da miedo tomar acción, o les parece que no deben tomar acción. Y esto pasó durante el gobierno de Duque con la emisora de la Radio Nacional. En lo personal hace rato que no le escucho, pero supongo que eso ha seguido y ahora más que la van a manejar los señores de Petro. Entonces será como una copia ampliada de lo que se convirtió Canal Capital cuando Petro era alcalde y el señor Holman Morris utilizaba todos los días el cuento de la memoria histórica de lo que pasaba y aparecían las FARC, el EPL, el ELN, el M-19 como unos santos varones con aureola y todos han sido víctimas de la persecución y tenían el cinismo, como decía Pastora López, lleno de crímenes en su haber, que él había pasado era de víctima e infortunadamente victimario en algunos pocos casos y que ahí estaba poniendo la cara. Eso nos pasó y esas son las crónicas que hizo la Radio Nacional de Colombia, que hoy en día ya son archivos radiofónicos, que no hay quien la contradiga, ni ha habido la forma de que una entidad seria le ponga seriedad a eso. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son las características del ataque terrorista de las FARC, publicado con el título FARC atacaron la población de Venadillo en el diario El Tiempo del 18 de mayo de 2002? Bueno, mi coronel, este diario era de la familia Santos en el año 2002, era su propiedad. Y aquí publicaron, un periodista va y cubre y reporta lo que pasó. La periodista se llama Esperanza Páez, que cubría para el periódico Tolima 7 días y El Tiempo, que eran de la misma casa. No sé si ahora lo son todavía. Y la señora dice, con su título, las FARC atacaron la población de Venadillo y describe y señala solamente al frente Tulio Varón. Ahí estaba gente de la cuadrilla 21 y estaba de la 25 porque esos actuaban siempre en grupo, como lo hemos visto. Pero bueno, aquí no importa si fue solamente la Tulio Varón o fue la 21 y la 25 o subieron bandidos de Caldas a apoyarlos. Lo cierto es que ella describe y cuenta, por ejemplo, esto, saquearon el Banco Agrario y Bancafé. Por ese solo detalle. Y uno dice, bueno, y en el informe del cura de Ru, ¿dónde hablan de que saqueaban a las entidades financieras y que ese 2 por mil que inició y luego ya vamos en 4 por mil, nos lo aplicaron fue por eso? Porque las entidades financieras del orden nacional se declararon en quiebra y el Estado llegó a aplicarnos un impuesto del 2 por mil que supuestamente era para recuperar con una solidaridad de los colombianos con los que toda la vida nos han expoliado, se les pagó y bueno, ya después lo dejaron como 3 por mil, 4 por mil y ya Petro lo irá a poner al 10 por mil. Entonces, ese saqueo, por ejemplo, de los bancos calladito no lo menciona. Luego dice que mientras un grupo de subversivos no, terroristas, atacaba a los 13 policías, se dan ustedes la desproporción, 200 bandidos atacando a 13 policías encerrados en un cuartel. Otros dos grupos ponían los explosivos en las cargas financieras, en las entidades financieras, perdón. Durante 4 horas, los 13 policías que estaban en la estación resistieron el ataque, que huyeron luego de saquear las entidades bancarias. En ese momento el alcalde no pudo dar cifras exactas y lo que sí dijo el alcalde es que desde hacía una semana tenía la información de que lo iban a asaltar, pero ya explicamos cómo era la información que existía, que era casi una deducción lógica de lo que estaba ocurriendo. Además, porque los bandidos se paseaban por las veredas, no había tropa suficiente. Entonces los campesinos llegaban a la información, que vieron 50 guerrilleros en la vereda X o Y, y llegaba la información y se tramitaba a Bogotá o a donde era, pero no había la suficiente fuerza ni medios para actuar de inmediato. Entonces, dice que el alcalde le ha comunicado al ejército, probablemente sí, pero lo más aterrador fue que asesinaron a una enfermera y la asesinaron porque la señora se iba desplazando en un taxi y cuando comenzó el tiroteo y las explosiones, pues el taxi lo que hizo fue acelerar para llevar a la señora a la casa y salirse del área donde estaba. Y pues
En el momento la asesinaron porque le dispararon intencionalmente al taxi para eh, matar a los pasajeros o al conductor y ver qué era lo que iba a ir, suponiendo que de pronto era alguien que pertenecía a las fuerzas militares o de policía, o simplemente porque no les hizo caso a la orden de pare. Entonces, este detalle, pues aquí lo vemos muy sencillo, pero nos lo describen en 4 horas. Imagínense ustedes el drama que padeció un municipio que toda la vida ha sufrido la violencia, que está a expensas de que vinieran los delincuentes desde la cordillera y los volvieran nada, que les cierran, porque eso es lo que hacen siempre, las salidas y no dejan salir a nadie del poblado, y que luego lo concentran el lanzamiento de cilindros y de cargas explosivas y disparos de ametralladoras contra las instalaciones que están en el cuartel de policía y alrededores y las casas, y el que se metió por la mitad, como el caso de este taxista, que era el novio de esta muchacha, que era la enfermera, también, como se dice coloquialmente, llevan del bulto. Entonces son actos de terror que no pueden ser minimizados y después con agüita y jabón ir a aparecer estos cabecillas allá, reunirse con la gente y decirles, sí, pues, problemas que pasaron, pero ya echémosle tierrita, volteemos la hoja, hagamos la paz y venga mi señora, yo le doy un abrazo y, y mejor dicho, yo la perdono, en otras palabras, lo que dicen los bandidos de la FARC. No perdonen a mí, sino yo la perdono por haber que su hija se haya atravesado por el camino. Entonces, esto es de pensarlo, es de revivirlo, y allá es los detalles que queremos llegar al fondo del asunto. ¿Cómo es que Colombia tolera que la emisora de la Radio Nacional se preste para darle la vuelta al asunto y presentar las versiones tergiversadas? ¿Cómo es que el informe de la Comisión de la Verdad no tiene en cuenta cifras tan serias como las que elaboró la misma Universidad Nacional o la Comisión de la Verdad anterior, o la memoria histórica mejor, anterior, o cómo es que testimonios tan crueles como esto que fueron publicados por medios de comunicación y que si fueron publicados existen las pruebas en los juzgados y donde se hizo la investigación o donde por lo menos se inició la investigación y que hay gente viva que cuenta eso, porque eso no se publica como es, sino que se limita a un informe lleno de argumentación con unos anexos que no lee nadie, en los cuales relacionan los hechos en 3 o 4 renglones. En tal fecha las FARC atacaron el municipio de Venadillo y murió una persona víctima del fuego cruzado. No dicen que fue víctima de las FARC, sino del fuego cruzado. O sea que también la pudo haber matado fue la policía o el ejército. Eso no es así y esto toca seguirle trabajando y seguir construyendo memoria para que no se olviden los hechos como ocurrieron. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el canal Rutas del Conflicto de Ángela Martínez por YouTube los detalles del asalto terrorista de las FARC contra los habitantes de Venadillo en el mes de mayo del año 2002? Este es un video cortico, pero sustancioso. Es hecho por unas estudiantes que describen lo que pasó ese día. Eh, es ya narrado, no es con imágenes originales en movimiento, sino con fotos, pero al fin y al cabo es un testimonio hecho con base en lo que ocurrió y con relatos de los que lo padecieron. Venadillo, la tierra de los venados al norte del Tolima, una tierra marcada por las huellas de un gigante que ha recorrido toda Colombia, causando estragos en los cuerpos, en las memorias. Es más conocido por la gente como conflicto armado. Pero, ¿qué fue lo que hizo este personaje en estas tierras de arroz, avena y café el 16 de marzo del año 2002? A continuación, un relato. En el municipio de Venadillo se hubo un enfrentamiento del Frente Jorge Tulio Barón. En esa época era la FARC, le decíamos, nosotros no conocíamos, decíamos que era la guerrilla. En esa época ellos vinieron, se tomaron fue los bancos que habían en ese momento, que en Venadillo existían 2 bancos, el Bancafé y el Banco Agrario. Hubieron enfrentamientos con la policía, en esa época existían 13 policías nomás. Experiencia y sentir durante los hechos. La experiencia mía fue, mejor dicho, de terror, porque a mí me encontró
fue diagonal del Bancafé. Yo trabajaba con Sealto, en esta época se llama Gana Gana. El parque se encontraba muchísima gente, más como si fuera un fin de año, como una feria y fiestas. Estaba demasiado lleno y eso fue aproximadamente de 7 a 7 y media de la noche. Y pues ellos vinieron, fue a lo suyo, a saquear los bancos. En ese momento pues hubieron disparos, la gente les dio miedo. Personalmente a mí me dio miedo porque yo cargaba a mi hijo, tenía 17 meses de nacido, y nos encontrábamos con mi esposo, mi suegra pues en el parque. Ellos me estaban acompañando ese día. Ellos le decían a uno que se guardaran en los sitios. En la iglesia quedó mucha gente atrapada, ciclas botadas en la calle. Donde yo me guardé fue casi a 4 casas más abajo del banco agrario, y la verdad, esa gente a uno no le quitó nada, nada le quitó. Ellos venían por lo grande, por los bancos, y ellos no le quitaron nada a uno. Antes, al contrario, le decían a uno corra, lo guardaban a uno, para que lo empujaban las puertas para que los guardaran a uno mientras que sucedían los hechos. Pero eso fue increíble, eso fue un pánico, mejor dicho, inesperado. Donde yo me encontraba había una muchacha, una guerrillera, y pues varias personas, y mi hijo no hacía sino llorar y llorar. Iban a poner un cilindro al pie donde nosotros estábamos, y la señora decía que por favor ahí no le colocara nada, que había muchos niños y que había gente que no tenía ni la culpa de lo que estaba sucediendo. Cuerpos afectados. Pues sí, en ese momento hubieron 2 personas, una muerta y una herida. La muerta era una muchacha que iba en un taxi con su novio, iban por la variante, y la guerrilla le hizo que parara, pero ellos no pararon, entonces los interceptaron y a la muchacha la hirieron, y él alcanzó a llegar al cruce de Anzoátegui, y de ahí le tocó que regresarse porque había otro retén, y en la entrada ya del hospital pues entonces falleció la muchacha. El otro señor que salió afectado en esa época era este muchacho Amazo. Era un muchacho enfermo que él solamente circulaba cuarta hacia arriba y bajaba por la calle Quinta. Ese era el transitorio todos los días y cada minuto que pasaban en los días del pasar. Entonces los muchachos, la guerrilla, lo dispararon, fue en las piernas, y el disparo no le cayó directo, sino que lo fogueó, lo quemó. Entonces ellos mismos lo trasladaron al hospital, y el muchacho aún vive, él vive diagonal al pie del Banco Agrario. Marcas en el ser. A mí me afectó emocionalmente, psicológicamente, y la enseñanza que obtuve en ese momento era de que uno, para salir con muchachos, tiene que tener mucha precaución, salir lo más pronto posible y dar su vuelta, sacarlos a que diviertan también, porque ellos tampoco pueden estar todo momento encerrados, hacer lo necesario ligero y de regreso a casa. Este es uno de los relatos que dan cuenta de cómo se construyó la memoria en torno a los daños que ha ocasionado este gigante. Hoy Venadillo es un pueblo en paz, que lucha cada día por su estabilidad. Bueno, ahí ven ustedes el testimonio más claro, no canta un gallo. Es una señora común y corriente que cuenta desde su óptica lo que vio y tiene sus apreciaciones, pero no descarta ni oculta nada de la realidad. ¿Cómo es posible que estos bandidos van a una casa donde hay un montón de niños y desde ahí van a activar un cilindro? Y la señora llorando, diciéndoles que no lo activaran, y los bandidos seguían porque lo que les interesaba es, como dice esta muchacha, van por lo suyo. Eso, ¿cómo lo puede ocultar un informe de la verdad? Simplemente porque hay una intención malévola de la izquierda de gobernar o desgobernar mejor y legitimar de manera calculada lo que hicieron los criminales contra Colombia. Nos parece que ahí no hay una realidad, no hay una verdad, ni mucho menos objetividad. Sigamos, mi coronel. En 2019 circularon panfletos amenazantes en Venadillo, Tolima, atribuidos al ELN,
¿Qué se pudo esclarecer al respecto? Sí, durante las fiestas finales de Navidad y de fin de año de 2019 circularon muchos panfletos en la zona y circularon a nombre de las FARC, del ELN, de otros grupos, y pues hubo un escándalo en su momento, temor, las fuerzas militares actuaron rápido, eh, ocuparon la zona y estuvieron patrullando y no pasó nada. Pero entonces queda la sensación de que toda esa violencia, que es lo que, al punto que queremos llegar, que suma una con otra y que deja los hijos de la violencia y los desplazamientos de delincuentes de todas las pelambres, ya llegan a estos pequeños municipios a hacer lo que hacen usualmente en las ciudades. Y si el ELN está vivo, así diga que son supuestos miembros, pues con ese sistema que tienen ellos de delinquir en coordinación con otros grupos, pues no sería extraño que sean ellos los autores de eso. Ese pasquín pues tuvo mucha difusión y el presidente Duque ordenó inmediatamente tomar acción porque no se podía permitir que fueran a ocurrir masacres y afortunadamente las tropas intervinieron, la fuerza pública y en apariencia quedó eso en el olvido, pero es una mala seña de lo que está pasando allí, porque si eso apareció y ocurrió, es porque el problema sigue vigente de la delincuencia y otras formas de crimen con las cuales ahora el señor Petro quiere hacer la paz total, o sea, darles connotación política a todo este tipo de grupos y los afectados al final, como dice la señora, son los civiles, los campesinos, porque le toca ir, como dice ella misma, ligerito, ligerito con el niño a la calle y regresar, porque qué riesgo. Entonces, esto no puede seguir sucediendo en Colombia, que producto de un problema surge el otro y el otro y se tape con pañitos de agua tibia y más ahora que es que les van a dar la paz total y el perdón total a quienes cometen todo este tipo de barbaridades. Y si el ELN está vivo y coleando allá, pues se supone que ningún otro grupo delincuencial se va a mover sin el visto bueno de ellos, porque inmediatamente le aplican lo que llaman la justicia revolucionaria. O sea que ligazón hay porque hay. Adelante, mi coronel. Se cayó mi coronel. Bueno, en 2002, supuestas disidencias de la FARC amenazaron mediante panfletos atacar a los habitantes de Venadillo, Tolima, si no acataban sus reglas. ¿En qué consistió la denuncia del alcalde de la localidad? Bueno, pues que al principio del gobierno de Duque se presentó el problema que ya vimos con los supuestos panfletos del ELN. Y ya al final del gobierno de Duque volvieron a aparecer ahora las FARC. Y el alcalde volvió y pidió apoyo y se repitió más o menos por la misma época, pero ya 2 años después la situación y ahí nuevamente el ejército fue y patrulló y puso presencia y aseguró la zona y no ocurrió nada. Eso hace ya 6, 7 meses. Pero no sabemos ahora con el argumento de la paz total qué está pasando porque ya no son los del ELN solamente, sino que son las supuestas disidencias de las FARC, porque son supuestas, porque nunca nos ha quedado claro si se desmovilizaron o no, creemos que no, que son los mismos que hace 20 días, 15 días asesinaron a los policías en el Huila. Entonces, si uno relaciona un área con la otra y teniendo en cuenta el movimiento por el río y por las cordilleras, pues llega a la conclusión de que son los mismos que están en la zona y que volvieron a las andanzas de siempre. Y ya ahora con el cuento de la paz total, que el ejército está maniatado y que le van a quitar no sé cuántos miles de millones de pesos del presupuesto, van a tener más patente de corso estos delincuentes para moverse por la zona. Entonces, esto es una reflexión, un llamado de atención para los colombianos y para el mundo entero de qué es lo que se teje en esa zona, porque ha sido blanco de la violencia y están nuevamente las guerrillas allí presentes. Gracias, mi coronel. Al final de cada episodio de la memoria histórica, usted nos hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia en Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy
respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes de Venadillo, Tolima? Bueno, aunque los hechos son parecidos, los actores son los mismos, siempre hay cosas diferentes, siempre hay puntos de reflexión, puntos de análisis diferentes. Y como siempre es muy difícil compilarlos todos, pero miremos algunas reflexiones que nos ayudan a entender más y a sacar más reflexiones y conclusiones. Eh, el crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC en el norte del Tolima no es gratuito. Se relaciona con la ubicación geográfica de estos municipios, con la proyección que ellos tienen sobre Cundinamarca, con la ubicación que fueron haciendo sobre las dos cordilleras y el uso del Río Grande de la Magdalena como referente para sus acciones, la infiltración de células dentro del campesinado, los estudiantes y las organizaciones sociales, la utilización del terror para manipular al campesinado y las acciones criminales que los empoderaban para seguir creciendo, además de los nexos con el narcotráfico y otras formas de delito para estar armados. Entonces, un crecimiento cualitativo y cuantitativo que se robustece más en el periodo 1998-2002 debido a la laxitud y debilidad de carácter del gobernante y su equipo de trabajo y la miopía total de quienes dialogaban en el Caguán y no se daban cuenta que eran presa de una manipulación total para seguir avanzando en esto. Pero claro, a ellos les interesaban eran los viáticos, el nombramiento, la prensa, los escoltas, la connotación que tenían en los medios como si estuvieran haciendo algo bueno, que en realidad no estaban haciendo nada bueno por Colombia, porque estaban completamente arrodillados y sometidos a los bandidos de las FARC en el Caguán. Vemos con este caso que el plan estratégico de las FARC es nacional sobre las cordilleras y sobre los dos valles grandes y el oriente del país, pero que en la parte del Tolima y sus alrededores tiene una particularización y unos enfoques muy claros de dominio territorial, de control de zonas y de amedrentamiento por medio de acciones criminales con el fin de sacar la policía de esas regiones, establecer los controles que ellos llaman de poder popular y avanzar hacia el socialismo del siglo XXI. Eso es claro, lo dejan los hechos evidentes y al comparar un hecho con otro nos va quedando perfectamente determinado así. Esa violencia calculada contra el Tolima no es casual, es parte de ese plan estratégico y es enfocada en debilitar la moral de combate del adversario para vencerlo fuera del campo de batalla. Es decir, para buscar que el adversario le ceda y le diga, no, definitivamente ustedes son los que mandan aquí, yo me retiro, que fue el error que cometió el señor Pastrana con el general Rosso, José Serrano, el general Gilibert, de retirar tropas de o retirar policías de distintos pueblos y fue la primera tarea grande que tuvo el gobierno de la seguridad democrática, regresar con cuarteles de policía mejor construidos y con tropas o unidades de la policía a mantener el orden en las áreas urbanas, porque hubo casos, como lo vimos en Dolores, Tolima, que los bandidos instalaron hasta oficina de control allá y se movían en camionetas, como cuentan los campesinos, como si fueran fuerzas militares. En Villarrica también pasó eso. Eh, el heroísmo de la policía es realmente de resaltar aquí que 13 agentes de policía hayan sostenido un combate tan desigual y lógicamente con el testimonio nada más de esta señora que vimos, que narra más desde la familia de la enfermera asesinada, la resiliencia de esta gente ha sido larga, histórica, pero infortunadamente no ha tenido solución porque el Estado no ha tenido proyectos integrales, porque la politiquería y la corrupción hacen que los dineros se gasten en otras cosas y porque hasta los medios de comunicación del Estado terminan legitimando a los bandidos y crucificando al propio Estado, o lo que es peor, los informes de la supuesta Comisión de la Verdad terminan también clavándole un puñal en la espalda a la institucionalidad. Naturalmente, este ataque, que ya es cuando se han roto los diálogos del Caguán, es una de las tantas consecuencias de la laxitud que tuvo el señor Pastrana frente a los bandidos, cediéndoles
tanto espacio y porque durante su gobierno cada vez que se analiza una acción criminal de las FARC demuestra que no había una coherencia estratégica, que no había ningún planeamiento ni ninguna coordinación, sino que el señor por un lado buscando el Premio Nobel de Paz, las fuerzas militares con escasos recursos tratando de resolver el problema, los dirigentes políticos en la rapiña de cargos públicos y manejo del presupuesto, y la guerrilla destruyendo los poblados y robándose el presupuesto de la salud y la educación de los niños, y los mal llamados paramilitares haciendo lo mismo y destruyendo pueblos, y todos tan contentos en una balcanización impresionante que la propia revista Time de Estados Unidos lo publicó como un informe central, más o menos como en enero o febrero del 99, advirtiendo que Colombia iba a pasos agigantados hacia una balcanización y que se iba a crear la República Independiente de las FARC en el Caquetá, el Guaviare y la zona oriental del país. Esto es una historia real que está documentada, que los archivos existen y que no son suposiciones, sino hechos concretos. Ahora vemos la importancia estratégica del norte del Tolima como una parte que suma con el punto número 1 de ese crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC. No es circunstancial, no es porque esas cuadrillas se fortalecieron, sino porque sobre esa zona hay una proyección estratégica y geopolítica hacia el Valle de la Magdalena, hacia el occidente de Cundinamarca y hacia la capital de la República, para cumplir lo que el Mono Jojo llamó el anillamiento de la capital, que gracias a las fuerzas militares y a la acción de la policía, eso se detuvo, sí es cierto, pero si volvemos al cuento de la paz total, le quitamos el poder de combate a las fuerzas militares, pues el problema vuelve y crece porque ellos son los que quedan dueños de esas regiones y son zonas que toda la vida han tenido distintas formas de violencia a las que no llegue el Estado, porque los recursos se desvían en politiquería y como pasó con, les contaba, en el sur de Bolívar con el padre que recibió una buena suma de dinero de Europa y se dedicó a hacer talleres de paz y talleres de no sé qué y no obras de desarrollo, que era lo que hubiera ayudado a dar trabajo, a dar empleo y a generar otras dinámicas distintas. Y por último, la presión que hicieron en los diálogos del Caguán nunca le sirvió a los gobernantes y a los dirigentes políticos como referente. Es más, ni siquiera miraron esas experiencias para ir a sentarse con los bandidos en Cuba, sino que lo dejaron aparte como si eso no hubiera servido para nada, por lo menos para extractar la metodología de las FARC, y fueron allá es como los que descubren que el agua moja, a que ellos sí tenían la razón y rápido para cederle a los bandidos, y las FARC contentos porque volvieron a aplicar los mismos métodos y encontraron a un grupo que ni conocía esos métodos, que ni entendía su estrategia y que ni le importaba lo que pasara porque todos estaban, era presidente Humberto de la Calle, ministro de Defensa Mora, ministro del Interior Sergio Jaramillo, vicepresidente Naranjo, y como ya lo dijimos, al único que le cuajó fue Naranjo, que lo puso Santos de vicepresidente de él, sin que hubiera sido elegido ni ningún mérito, sino en la politiquería que ocurre en Colombia. Entonces, ahí llegamos. No sé si mi coronel González ya se conectó para que nos ayude con sus conclusiones, o si no, mi coronel. Bueno, adelante, mi coronel González. Mi coronel, el terrorismo de las FARC ha sido una pandemia sangrienta de crímenes y dolores para el pueblo colombiano. Una hueste tan destructora como las hordas mongólicas de Atila, que viajaron desde el Asia hasta la Europa medieval, arrasando todo el territorio. La Radio Nacional, paga con los dineros de los colombianos, se dedicó a denigrar del mismo pueblo. Desde su creación, la Radio Nacional creó un ambiente de confianza en la población y era tenida como un medio objetivo de información, pero que la tolerancia del gobierno con los terroristas y los periodistas, actuando de insurgentes intelectuales, se la tomaron para hacer propaganda comunista contra el pueblo colombiano. El cinismo tan descarado de las FARC es una descomunal ofensa, intentando engañar a los familiares
de las víctimas con ideas acomodadas y negándoles las explicaciones que, por supuesto, no son justificables. Las FARC nunca podrán hacer olvidar su brutalidad, que no tiene igual sino en las antiguas épocas de bárbaras naciones. Es más asombroso aún que un prelado preste su respetabilidad y con ello el de su iglesia, que no lo ha desmentido y con esa omisión lo respalda, para hacer un informe de la verdad sin hacer puntualizaciones de una realidad que está perfectamente documentada. Y de esta manera disculpa al verdadero culpable de la violencia y el crimen. Esa omisión precalculada es una perversa mentira por omisión, un pecado mortal que el cielo no perdona. Y si las Fuerzas Armadas eran insuficientes y estaban limitadas para contener tanta violencia, ahora que se les está debilitando, será peor. Gracias, mi coronel. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Como siempre, usted llega al meollo del asunto y nos puntualiza aquí aspectos muy concretos de esta falla, como los medios del Estado que deberían generar la confianza que generaron al principio, deberían estar al servicio de los intereses de la nación y no a los de la oportunidad o a la ignorancia de unas jóvenes periodistas que inician su carrera y las utilizan desde otros niveles para que presenten las cosas, y a veces da la sensación que hablan y dicen cosas sin ni siquiera entenderlas en profundidad ni dimensionar lo que están presentando, pero que sí quedan grabadas para la historia. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted. Ahora mi coronel Alarcón, me imagino que también tiene comentarios de los asistentes. ¿Cómo no, mi coronel? Dice, por ejemplo, que dificultades en la movilidad impidiendo sacar sus productos del campesinado humilde y honrado, ejecutados con retenes, robos y extorsiones, secuestros arrancando de sus humildes familias campesinas a sus hijos menores de edad para ser violados despiadadamente, asesinatos de trabajadores como enfermeras o médicos que hicieron inversiones para estudiar y desempeñarse en estas zonas apartadas y necesitadas de atención, y el uso indiscriminado de las armas hacia donde sea, sin mirar que hay personas inermes, no combatientes, y qué decir de los cilindros bomba, causando desastrosas y destructores daños en viviendas humildes, es la tónica de la crueldad y violencia defensora de cultivos y laboratorios del narcotráfico, como quien dice, a todo costo. Todos los delitos de lesa humanidad premiados, sin castigo y con culpabilidad sesgada exclusivamente al Estado, al gobierno, mientras quienes verdaderamente defienden y ofrendan sus vidas en favor de la institucionalidad, para exigir hoy en día que primero no se vuelvan a nombrar y segundo no les podamos llamar, como les decimos, héroes, paz en sus tumbas. Todo esto es una constante presente en cada uno de los relatos tratados en nuestro programa de la memoria histórica del conflicto armado de Colombia. Hace algunos años se pagó por un estudio dizque para mostrar a Colombia como el país más feliz del mundo. Y como uno paga por ver, así fue, a pesar de los combates y las tomas que en ese momento se cernían sobre el país. La única explicación de la inversión de nuestros impuestos es distraer la atención y generar cortinas de humo sobre el pueblo, quien al final sigue siendo lo mismo, sigue viendo lo mismo, reflejo de su voto. Este abrebocas es para preguntarles y que se pregunten que uno paga para obtener algo a favor o al menos en un alto porcentaje superior al 50%, pues de lo contrario, el producto adverso es por una mala orientación sesgada. Y hago referencia a los resultados
de más de 60 años de violencia a cambio de curules o informes de la Comisión de la Verdad adversos y con culpabilidad concluyente de quien paga, el gobierno. ¿Quién me explica eso? Se los dejo ahí. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias por ese análisis, ese comentario, esas reflexiones, porque toca a usted 3 o 4 puntos muy claros. Uno es el olvido calculado que se hace del sacrificio de las fuerzas militares y de policía y del sacrificio que lógicamente han puesto nuestros campesinos y la gente humilde que ha sufrido todo este horrendo trasegar de crímenes de las guerrillas comunistas. En segunda medida pone pues usted muy claro el tema de el uso de los impuestos de los colombianos para hacer imagen de los políticos pese al dolor que están padeciendo sus gobernados, cuando esos recursos tan mal utilizados deberían llegar a esas comunidades. Y finalmente nos pone usted a reflexionar sobre la responsabilidad de todos quienes tienen el poder en que las cosas se orienten por donde deben ser. Pues llegamos al final, los invitamos a escuchar nuestro mensaje institucional a partir de los riesgos que tuvo el país o los retos que tuvo el país con la seguridad democrática del gobierno en el año 2002, que le cambió una dinámica que parecía irreversible al destino del país, que es lo que nos está ocurriendo ahora, que ojalá pasen rapidito los 4 años de este señor Petro y que el país no vaya a cometer la insensatez de volver a elegir a él o a otro de sus más líneas porque sería tenaz, y buscar un proyecto nuevo que cambie el destino para que Colombia reviva. Esta noche tenemos un ejercicio interesante en la Fundación, que es el análisis de la situación política del Brasil con ocasión de la próxima elección entre el señor Lula y el señor Bolsonaro. Y el lunes regresamos con la memoria histórica al horario habitual. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.